A ver. El objetivo general del curso, proporcionar principios científicos generales aplicados a este curso, tomando en cuenta las necesidades, recursos naturales, clima, posición de nuestro entorno, prácticamente. En la parte específica, diferenciar los instrumentos de monitoreo ambiental para, obviamente, saber si el ambiente está bien o mal, aparte de la evaluación visual, pues también hay aparatos que nos sirven para monitorearlo y para decir, bueno, esto está mal o está bien. También otro objetivo específico es adquirir conocimientos básicos para la evaluación del clima y cambio climático. Ustedes aparte tienen un curso que se llama Evaluación de Impacto Ambiental. Este viene a complementar un poquito de eso, pero está más sesgado al abordaje del cambio climático. Adquirir conocimientos básicos para el análisis y evaluación de cambio climático, comprender el impacto ambiental del cambio climático y su mitigación, diferenciar entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Este es un tema que vamos a ver al final para que ustedes sepan qué tipos de investigación hay. Muchas veces a la hora que les toca hacer su trabajo de investigación, los estudiantes pues no están claros bajo qué línea tiene que ir su investigación. Entonces si nos da tiempo, vamos a ver esto. Generalmente me ha dado tiempo, pero algunas veces ya no me da tiempo de dar esta parte que es muy interesante, ese abordaje a la investigación. La investigación es cuantitativa, es cualitativa, ¿de qué es? Y cómo puedo abordarla. Competencias, bueno, ya se los dejo a ustedes. Voy a pasar a los temas. Primero vamos a ver conceptos fundamentales de instrumentos meteorológicos, la parte de la atmósfera, el ciclo hidrológico, forzamientos del clima, la parte de la precipitación, un poco de clasificación climática, el espectro electromagnético, sensores remotos, imágenes satelitales, radar, índices de cambio climático y modelos. Cuando hablamos de modelos me refiero obviamente a modelos climáticos. Bueno, aquí tenemos pues ya los títulos de cada día, conceptos fundamentales de instrumentos, toca hoy, pero voy a empezar con la presentación del sistema climático. Vamos a ver la parte de la atmósfera, el ciclo hidrológico, forzamientos del clima serían las siguientes clases, clasificación climática, el espectro electromagnético. Esto es muy importante porque en base al conocimiento de esto se pueden hacer algunas evaluaciones al ambiente. Los sensores remotos, los satélites, los que miran ahí las nubes, los que pueden ver algunos índices en la parte de agricultura. Vamos a ver eso. Los radares. Les va a tocar investigar sobre el LiDAR, posiblemente el sonar, que también se pueden hacer evaluaciones ambientales. Índices de cambio climático. Vamos a ver cómo se calculan los índices de cambio climático que le pueden decir a uno, bueno, en el registro de estos datos ya hay señales de cambio climático, ya hay influencia. Eso lo vamos a hacer con una práctica con R. Para los que no tengan R, pues les recomiendo que descarguen. Si no, se esperan cuando yo vaya a dar la charla. Les voy a decir cómo se descarga, cómo se instala. Puede correrse en cualquier sistema operativo. Y la cuestión es que nos facilita hacer los cálculos, prácticamente. Vamos a ver cambio climático y modelos climáticos. Básicamente, ¿qué es el cambio climático? Los conceptos básicos, un poquito de cómo está esto a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local. Los modelos vamos a ver prácticamente cómo funcionan. Muy importante saber cómo es el funcionamiento de un modelo, cuáles son las fórmulas que utiliza, en qué se basa, ¿verdad? Diferencias finitas, ensembles, cositas por el estilo que ustedes van a conocer. Y finalmente, la parte de investigación cuantitativa y cualitativa que les mencionaba. La nota de promoción, pues se gana con 70 puntos. Son 2 exámenes parciales, cada uno de 15 puntos, junta 30 puntos. Van a haber 2 hojas de trabajo, van a juntar 20 puntos, 10 cada una, son trabajos formales, lo van a hacer en grupos. Los grupos, vamos a comentar si yo los formo, si quieren yo los formo, o si no, puede ser afín, y serían grupos de 5 personas máximo, ¿verdad? Para sí solo tengo que calificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, mejor que sean de 6 grupos, de 6 miembros por ahí,
6 miembros podemos. Ingeniero, Adelante, cuénteme. ingeniero, disculpe, lo que pasa es que ya tenemos grupos establecidos, no sé si podríamos Excelente, conformar los mismos. excelente, me parece muy bien. Si tienen ya grupos, ¿de cuántas personas es? Si se puede saber. Más o menos de 5 o 6 personas. Excelente. Si quieren mantener sus grupos, pues excelente. Y los que no, me dicen y los que queden, pues forman otro grupo. Pero si ya todos tienen grupo, pues para mí mejor, ¿verdad? Gracias. Seguimos con la asistencia. La asistencia vale puntos. Tareas de investigación 15 puntos, total 70. Y el final vale 30 puntos. Así está distribuido el curso, las notas del curso. Aquí hay algunas referencias. De esto me he basado en las presentaciones. Son documentos, son artículos, son links también que les puede servir a ustedes para ir complementando el curso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? Pueden entrar ustedes a su plataforma. Sí, ingeniero, pero no aparece el programa todavía. No aparece el programa. Ah, va, excelente. Qué bueno saberlo porque supuestamente yo ya lo subí y no, y estaba viendo yo que no me aparece el listado de ustedes. Me aparecía el listado anterior de los estudiantes del año pasado. Entonces yo quería ver cómo me lo actualizaban, pero no me lo han actualizado entonces. Gracias. Entonces voy a ver eso en el transcurso de la semana. Cualquier cosa yo me comunicaría con ustedes. ¿Preguntas antes de comenzar ya con la primera clase? ¿No? Pues bien, ahorita antes de empezar vamos a hacer una pausa. Generalmente las pausas van a ser a las 11:30, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a hacer ahorita por el cambio de tema, ¿verdad? Para que dejemos atrás un poquito la parte de presentaciones, conocernos y ya dentro de unos 15 minutos, vamos a descansar 15 minutos, vamos con esta presentación si están de acuerdo. Si no, dejamos en 10 o 15, ustedes me dicen. Estamos de acuerdo, ingeniero. Muy bien, nos conectamos entonces a las 11. No nos conectamos, ¿verdad? Estamos conectados, pero seguimos a las 11:19. De acuerdo, ingeniero. Bueno. Me sale solicite permiso para grabar. Creo que no me han activado, entonces. Bueno, no se preocupen, vamos a ver después cómo arreglamos eso. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Me comenta más de alguno si puede ver la diapositiva? Sí, se puede, ingeniero. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos a empezar a hablar sobre el sistema climático. ¿Por qué es importante que ustedes comiencen el abordaje del ambiente y toda esa problemática del sistema climático? ¿Por qué? Porque es prácticamente el funcionamiento del mundo. Ustedes saben que el mundo tiene varias cosas, ¿verdad? Tiene montañas, tiene agua, tiene aire, pero todas esas cosas son componentes que son parte de este gran sistema climático. Por eso es un poquito importante su comprensión, ya que la interacción de ellos se da natural, pero se ve afectada con algunos impactos que el ser humano puede hacer o incluso también la misma naturaleza. El objetivo, pues, es aprender qué se entiende por sistema climático, cuáles son sus componentes. Cuando hablamos de componentes es qué lo conforma, cómo interaccionan entre ellos y cuáles son las razones por las que el estudio del funcionamiento del sistema climático es un problema complejo. El contenido, una introducción al sistema climático, conceptos de tiempo y clima,
Esto suele confundirse. Ya está cada vez más claro esto, pero es importante aclararlo. ¿Cuáles son los componentes del sistema climático? Su complejidad y su retroalimentación. Cuando tengan alguna duda, me comentan, jóvenes. Aquí vemos una imagen que trata de representar el sistema climático. El sistema climático, ven ustedes que hay varias cuestiones, varias cosas de la naturaleza. Hay nubes, hay montañas, hay volcanes, ríos, lagos, está el mar, está el sol. Todo eso interactúa. Pero cada uno de ellos podría estar diferenciado como componente. Vemos nosotros que está el componente atmosférico, toda la parte del aire, donde se producen las nubes, donde se produce el viento, etc. Después podríamos hablar de otro componente que sería el componente hídrico, que es todos los mares, todos los lagos, etc. Ahí mismo hay otro mundo que interactúan cuestiones internas, y este interactúa con la atmósfera, ¿verdad? Luego tenemos la parte continental, que sería el continente lítico. Tendríamos también el componente biótico, todo lo que es la vida. Y otro componente muy importante que es el componente del hielo, de los casquetes polares. Para que lo veamos un poquito más en lista, está el componente atmosférico, el componente de la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. La atmósfera, como mencionamos, aire, precipitaciones, nubes. La hidrosfera, todo lo que son mares, ríos, lagos. La criosfera, todo lo que es hielo, principalmente los polos y las partes altas de las montañas. La litosfera, todo lo que es la parte rocosa del mundo, montañas, nosotros estamos sentados. Y la biosfera, todo lo que son plantas, animales y obviamente nosotros como seres humanos. La naturaleza de los componentes del sistema climático es muy diferente, pero aún así interactúan entre sí a través de flujos de materia y energía. Vamos a ver un poquito la diferencia de tiempo y clima. El tiempo, pues ustedes van a leer esta definición, yo lo voy a decir con mis palabras. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando del tiempo atmosférico, que es la condición actual del ambiente. Por ejemplo, ahorita la temperatura podría estar a unos 25 grados Celsius, podría yo sentir calor o no. El viento podría tener una velocidad de 10 kilómetros por hora, 20, podría refrescarme o no. No está lloviendo. La presión atmosférica está en tal, esa condición actual, a eso se le llama tiempo, y es el tiempo atmosférico. Cuando ustedes vean en las noticias condiciones del tiempo, es lo que está ocurriendo ahorita, y un poquito de pronóstico de un par de días, posiblemente de 3 a 5 días, todavía estamos hablando de condiciones del tiempo, condiciones atmosféricas. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de las condiciones promedio del tiempo. Es decir, que ya estamos hablando de algún periodo. Por ejemplo, hablamos de un mes. El mes de septiembre, la temperatura suele ser en promedio de 23 grados Celsius. Suele llover aproximadamente 300, 400 milímetros en el mes. La presión atmosférica está así, pero eso ya es un promedio. Ya es una condición que sumó y promedió todos los estados del tiempo de un periodo para darlo como clima. Ya luego sabemos que el clima entonces caracteriza un lugar, una zona, una región. Y cuando ustedes oigan en las noticias las condiciones del clima, es erróneo, tendría que ser las condiciones del tiempo. Algunos servicios que prestan en la televisión, que informan esto, lo dicen bien, condiciones del tiempo, y otros lo dicen mal, porque la gente asocia el clima con el tiempo, pero ya viéndolo desde el punto de vista científico, son cosas distintas. Aquí vemos entonces un ejemplo gráfico de lo que tratamos de decir. Vemos, por ejemplo, una distribución de temperatura. Esta es la primera gráfica.
Esto es un histograma y tiene su curva de densidad. Y vemos que, por ejemplo, aquí hay determinados grados de menos 13 grados Celsius a 23 grados Celsius. Y en un determinado tiempo se distribuyeron de esta forma. El valor medio, que podría estar alrededor de, pongámosle, no sé cuánto sería aquí, 9, 10, 11, 12, 13. Pónganle unos 10 grados acá, pónganle que es la media. Esto sería el mayor número de veces que se presentó esa temperatura. Por lo tanto, es el promedio. Podríamos decir que climáticamente ese lugar o los datos que se extrajeron de ahí son de 10 grados Celsius. Estamos hablando entonces de clima. Pero el registro que generó esta curva, ustedes ven que es diferente a lo largo de los años y no siempre fue igual. Fue un instante. Entonces lo que estamos viendo nosotros al final son promedios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de clima, estamos hablando de promedios, y cuando hablamos de condiciones meteorológicas o del tiempo, estamos hablando de un instante en particular. Bien. Aquí vemos un ejemplo también de qué se hace con estos datos de clima. Y ven ustedes que en los últimos años, lo que se está experimentando son cambios de distribución de las temperaturas y cambios de distribución de la precipitación. Así como se puede distribuir una serie de temperatura, se puede comparar con una serie anterior y ver ese cambio. Cuando ustedes vean una distribución climática de esta forma y que en datos actuales hay un corrimiento hacia la derecha, lo que quiere decir esto es que se ha calentado cuando estamos hablando de temperatura. Se calentó ese lugar. Siguiendo con la imagen de abajo, cuando ustedes ven que la parte climática o la parte primera tiene esta forma y luego, o en la actualidad, ya está un poquito más achatada, quiere decir que se está ampliando esa gama de temperaturas. Es otro cambio de distribución. En vez de ser más concentrado, es más amplio. Y si ven las dos cosas combinadas, que es lo que está pasando en el mundo, las temperaturas que antes se distribuían de esta forma están siendo más cálidas y con una amplitud mayor, ¿verdad? En algunos casos en el mundo. Entonces, para eso sirve el registro de datos y para eso sirve la generación de climatologías, ¿verdad? Eso ya es lo que empieza a ver el clima. Por lo tanto, esto no lo van a ver ustedes en las condiciones del tiempo, ¿verdad? Ah, miren, la curva ya es más leptocúrvica o ya está sesgada hacia la derecha. No, no miran eso, sino que miran nieva, va a llover, no va a llover, etc. Entonces son cosas diferentes. Condiciones del tiempo y condiciones climáticas. Siguiendo con esto. Factores del sistema climático. ¿Qué hace que el sistema climático cambie? Obviamente tiene condiciones particulares cada sistema, pero en general lo podemos clasificar de la siguiente forma. Hay factores externos a ese sistema, externos al mundo. ¿Alguien me podría decir, así sin leer tanto esto, cuál sería el primer objeto externo que influye en el sistema climático de la Tierra? La actividad humana. El sol, dijeron por ahí. La actividad humana sería un factor interno, estamos dentro del sistema. Pero como bien dijo el compañero, el sol es un agente externo del mundo, está en el espacio. Y eso hace que se modifique el sistema climático. Recuérdense que el mundo le llega una energía, que es la energía del sol. Es el motor prácticamente. Y dentro de nuestro sistema, el combustible sería el agua. Bien, el sol irradia, calienta la masa de aire, calienta las masas de agua,
se genera convección, es decir, se genera un calentamiento del agua, una evaporación, un movimiento vertical, llega hasta altas partes de la atmósfera, se condensa, genera precipitación, esa precipitación cae y forma ríos, forma lagos, puede llegar al mar y interactúa, ¿va? Gracias a que llega a la tierra, se forman las plantas, genera vida, etcétera, y es un proceso pues bastante importante para la vida en el mundo. Entonces, principal agente externo o factor externo, el Sol. Luego también hay otros importantes como una parte astronómica que se podría llamar como las órbitas que sigue la Tierra respecto al Sol, que en ocasiones está más cerca y en ocasiones está más lejos. Estos son los famosos ciclos de Milankovitch y tienen que pasar miles de años para que se produzcan. Y también hay procesos de la excentricidad de la órbita de la Tierra respecto al Sol, que de igualmente a veces está más cerca del Sol y a veces está más lejos, lo cual hace que le llegue más o menos radiación. Y obviamente la actividad solar es muy importante, las explosiones solares o manchas solares que en ocasiones mandan más a la Tierra y pueden causar algunas alteraciones a esa radiación normal que le llega a la Tierra. Luego tenemos los factores internos que, como mencionó el otro compañero, ahí ya vendrían siendo el ser humano. Pero aparte del ser humano también hay procesos naturales. Procesos naturales como cambios en la composición de la atmósfera asociados a erupciones volcánicas, que el hombre no es el que fue a apachar un botón para que hubiera una explosión, y otros cambios que se pudieron haber dado o que se pueden dar en el mundo. Cambios a largo plazo asociados a factores tectónicos, todas las placas tectónicas que producen sismos, que producen terremotos, que producen maremotos. Se cree o queremos creer que el ser humano no tiene nada que ver en eso, ¿verdad? Aunque ya yéndonos un poquito a la ciencia ficción, no se sabe, ¿verdad? Factores antropogénicos, obviamente, la parte de la actividad humana, que principalmente son dos cosas. Las emisiones de gases de efecto invernadero, que menciona siempre el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el aumento de la temperatura que se produce por esa actividad del ser humano, y algo que no suena tanto, pero es muy importante, es el cambio de uso del suelo que hay ahora en el mundo. En un lugar que antes era bosque, que había ríos, que habían animales, viene el ser humano y pone ahí una plasta de cemento. Cuando me refiero a plasta de cemento es que pone ciudades, ¿verdad? Eso altera enormemente el ambiente, ya que como ustedes saben, un bosque si se le está irradiando o está recibiendo los rayos solares, se calentará a determinado ritmo. Pero ese ritmo es diferente si se está proyectando o se está calentando una ciudad que es cemento. El cemento se calienta más rápido, por lo tanto genera más calor. Y son las famosas islas de calor que están alterando el clima local de muchos lugares en el mundo. ¿Por qué? Por la deforestación y poner más calles y poner más ciudades y que no haya un equilibrio entre naturaleza y ciudad. Obviamente es importante hacer ciudades, la gente cada vez tiene menos lugar donde vivir, pero en la medida de lo posible, si estas ciudades, si estas urbanizaciones son amigables con el ambiente, esto se va a ver menos alterado. Otros factores internos, inestabilidades internas y mecanismos de realimentación que conducen a la aparición de interacciones no lineales entre varios componentes del sistema climático. Aquí nos referimos a que si se altera un sistema, por ende, como interactúa con el otro se va a ver afectado. Y lo estamos hablando ahorita. Imaginemos estas famosas olas, estas islas de calor que generan las ciudades. Esta genera más calor y este calor en su momento tiene que subir. Y entonces hay un calor extra a la atmósfera, lo cual puede producir una precipitación si la atmósfera se encuentra con suficiente humedad. Entonces, donde habría que haber precipitación, no la hay, y donde
no debería haber, la hay. Entonces hay esos desequilibrios. Asimismo, si se altera por la temperatura, un factor atmosférico, se altera eso, o sea, crece la temperatura, vienen los casquetes polares, se derriten, entonces este componente de la criosfera se altera. Y este, a su vez, altera el sistema de la hidrosfera, los mares, porque le llega más agua, ¿verdad? Entonces, y así va una cadenita. El sistema biótico, toda la parte de vida que se alteró en ese proceso también se ve alterada, y al final todo viene a modificar al siguiente componente. Vamos a empezar con la parte de la atmósfera, el primer componente. Básicamente, bueno, en internet pueden encontrar definiciones. Esto es una definición también, que les va a ahorrar tiempo, pero en la medida de lo posible pueden ver otros conceptos de la atmósfera y ver qué más se trata. Esa es la intención, de que de aquí ustedes investiguen un poquito más. Es una fina envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera se estructura en capas definidas por los cambios de temperatura que se producen en la altitud, con la altitud. En orden ascendente, estas capas son la troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. La tropopausa marca el límite entre la troposfera y la estratosfera, mientras que la estratopausa separa la estratosfera de la mesósfera. El límite entre la mesósfera y la termósfera se conoce como mesopausa. Donde ustedes vean pausa, es solo la línea límite entre estas capas de la atmósfera. Una pregunta, ¿ustedes saben dónde se generan los fenómenos meteorológicos que afectan al ser humano? ¿En qué capa de la atmósfera? ¿O en cuál creen? Que se generan las nubes, la lluvia, el viento. En la estratosfera. No. Es en la troposfera. Es en la primera capa, es la troposfera, es la que está pegada a la superficie de la Tierra. La primera capa. Muy importante que ustedes sepan. De hecho, no es que sea la más importante, todas son importantes, pero es donde nosotros prácticamente vivimos. Las funciones de la atmósfera es protegernos de la radiación ultravioleta del Sol. O, si no es su función, es algo que viene agregado. Gracias a ella nos protege de la radiación. Si no estuviera eso, el Sol nos quemaría instantáneamente y no habría vida en la Tierra. Actúa como una especie de manta para atrapar el calor y mantiene la superficie de la Tierra en condiciones habitables. El Sol viene, calienta esta capa, de hecho proyecta esa radiación en ondas de radiación de onda corta. Eso logra traspasar la atmósfera. Este calor llega a la Tierra se calienta. Luego de que se calienta la Tierra regresa esa energía. Y esa energía la regresa en forma de onda larga, en forma de radiación de onda larga. Esta radiación de onda larga, debido a la atmósfera, ya no puede escapar. Y es la que mantiene ese calor en la Tierra y que permite la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? Debido a que hay más partículas en suspensión, esta parte de esa radiación de onda larga que logra escapar, siempre escapa un poco a la atmósfera, ya no escapa y se mantiene más en la Tierra, generando un mayor tiempo ese calor, y si hay más calor por unidad de tiempo, se va a elevar la temperatura, y es lo que está pasando. Se está elevando la temperatura del mundo debido a eso. Sirve también como transporte de energía. Lo que estamos viendo permite que entre determinada energía del Sol y permite que salga y se retenga determinada energía de la Tierra. Aquí vemos las capas de la atmósfera, la más importante o la de interés en este curso de la troposfera. Ahí es donde nosotros vivimos, ahí es donde vemos las nubes, etc. Arriba de la tropopausa, pues pueden viajar los aviones
Y un poquito más arriba, los jets que mantienen ahí vigilando a todo el mundo, que generalmente son de Estados Unidos, para controlar a todos los demás países. O vigilarlos, ¿verdad? Bueno, yo no sé por qué tienen los Estados Unidos tantas bases militares en todo el mundo. Creo que es el único país que tiene bases militares en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Contra quién? Saber. Pero bueno, eso es otro tema. Muy interesante, por cierto. Bien, aquí ustedes ven también los perfiles de temperatura, como en la troposfera, desde el lugar de más abajo, conforme uno va subiendo hasta los 15 kilómetros de altura, la temperatura va bajando. Eso es muy importante. Es el gradiente de temperatura por unidad de altura, obviamente. Entonces, sepan que en esa parte de la troposfera, así se comporta la temperatura. No así en las siguientes capas. En la parte de la capa superior, la temperatura pues mantiene cierta parte fría en su verticalidad y luego empieza a calentarse. Y luego empieza, en la siguiente capa empieza a enfriarse y así. Entonces eso también es muy interesante, pero a nosotros nos va a interesar principalmente este comportamiento de acá. Lo que pasa donde nosotros habitamos. Bien. Y como mencionamos, aquí 15 kilómetros llega aproximadamente la troposfera. Varía esa altura. Es más alta en la parte del Ecuador y es más baja en la parte de los polos. ¿Por qué? Podrá preguntar alguien. Por la expansión térmica que tiene el aire. Entonces, al haber el sol irradiar más directamente la parte ecuatorial del mundo, pues eso está más expandido. Y al no proyectar directamente los rayos a los casquetes polares, la capa de la atmósfera ahí es más pequeña. Eso en términos generales. Vamos a hablar entonces, siempre pueden interrumpirme y comentar si alguno tiene algo que decir, compañeros. No tengan cuidado en eso. La hidrosfera, otro componente del sistema climático, formado por todo el agua que se encuentra en la Tierra. Los océanos, muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que ocupan 2/3 del planeta. Es una gran cantidad de agua. Por eso es importantísimo los océanos. Importante también no estarlos alterando, ¿verdad? Tienen algunas características. Tiene un alto calor específico, que es la cantidad de calor que absorbe 1 kilogramo de agua del océano para poder incrementar 1 grado su temperatura. Esa es la definición de calor específico. Pero ¿para qué sirve ese calor específico? ¿O qué? ¿Por qué es de interés eso? Que eso sea así, permite que el agua retenga calor por más tiempo, lo cual es importante porque las corrientes oceánicas pueden transportar ese calor a otros lugares, ¿verdad? Si no fuera así, si cambiara rápido y que inmediatamente se enfriara, esto no podrían venir corrientes cálidas a algunas costas o no podrían llegar corrientes frías a algunas costas, lo cual podría alterar incluso la vida marina. Ambos factores convierten a los océanos en un gran reservorio de energía, pudiendo actuar como reguladores de temperatura del planeta. Aparte de eso, capturan dióxido de carbono. CO2, dióxido de carbono. Otras características: al tener mayor densidad en la atmósfera, los movimientos en el océano son más lentos y los tiempos de respuesta ante un forzamiento dado son mayores. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el aire se calienta más rápido que el agua, o incluso el suelo se calienta más rápido que el agua. Entonces, cualquier cambio que haya en el océano, debido a ese proceso de que va a tardar en calentarse, va a tardar en enfriarse. Entonces, es un proceso que puede darse hablando muy específicamente de un calentamiento en el Pacífico, uno muy famoso que es el monitoreo del fenómeno del Niño. Un calentamiento en un mes puede dar repercusiones 2 o 3 meses después. En cambio,
un cambio de temperatura brusco en un día y con suficiente humedad puede provocar una tormenta, la cual puede durar solo un par de días, ¿verdad? A eso nos referimos, ¿verdad? Un efecto debido a la parte oceánica más lenta y un efecto más dinámico, más rápido en la parte atmosférica. Los movimientos en los océanos se generan por arrastre de viento, por lo menos en la capa superficial, o por desigualdades de densidad causadas por la diferencia de salinidad y temperatura. Esto ya es un poquito más interno, más a profundidades. Y es la famosa circulación termoalina, que esta se cree que es debido a ese contenido de sal y a determinado grado de temperatura. Por eso es temperatura alina, que se refiere a la sal. Y esos cambios de densidad que existen en el océano generan esos como forzamientos de movimiento, ¿verdad? Y es lo que genera las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas transportan aguas cálidas o frías hacia latitudes medias y altas. Por ejemplo, ustedes saben de la corriente del Golfo, la corriente del Golfo de México. Es una corriente que debido a que inicia en la parte ecuatorial, ahí es donde más irradia el sol, es una corriente superficial. Esta llega al Golfo de México y su trayecto llega hasta Inglaterra, o sea, hasta Europa. Entonces ahí a Europa le lleva agua cálida, incluso en época de invierno. Cuando allá les está cayendo nieve y hay hielo, las corrientes de las costas son cálidas. Y miran ustedes gente en la playa metiéndose ahí al mar. Otras características, hay parámetros físicos que caracterizan a los océanos: la temperatura, salinidad, densidad. Esta caracterización de temperatura, salinidad, densidad es lo que le da prácticamente el movimiento a esas corrientes oceánicas, o por lo menos así se cree. Siguiendo con esto. Aquí vemos una gráfica que trata de representar esa temperatura en los océanos. La barra de colores, la nomenclatura de colores está en grados Celsius, y los colores fríos, azules, representan obviamente temperaturas bajas, y los colores más cálidos, temperaturas más altas. Como pueden observar ustedes en la parte ecuatorial del mundo, ¿verdad?, en la banda tropical, o entre el trópico de Cáncer y Capricornio, que es lo que define la banda tropical. El trópico de Cáncer sería esta línea que se le pone a los mapas. Aquí sería la de Cáncer y la otra de Capricornio. Y esa banda es la que más temperatura recibe. Y por eso de ahí, ese calor llega hasta latitudes un poquito más altas, como por ejemplo estas o estas. Cuando estamos hablando de latitudes altas, estamos hablando de los polos, yéndonos para los polos. Estados Unidos estaría en una latitud media, y la parte de acá, Groenlandia, todo esto sería latitudes altas. Latitudes bajas se le llama a lo que está en el Ecuador. Lo mismo para el hemisferio sur. Una latitud alta sería esto de acá, una latitud media esto, y siempre una latitud baja la parte de Centroamérica. Lo que les comentaba yo del fenómeno del Niño, vamos a ver, ¿dónde está esto? Generalmente es un calentamiento que se da acá, y que debido a ese calentamiento va a interactuar con la circulación atmosférica y puede generar lluvias en algunos lugares y puede generar sequía en otros. Vamos a ver más adelante un poquito de eso. Aquí vemos un perfil de temperatura del océano. Miren ustedes las grandes profundidades y miran que en la parte superficial pues ya es más dinámico. Obviamente menos dinámico que la atmósfera, pero más dinámico que las profundidades.
Las profundidades están en metros. Y ven ustedes esos cambios de temperatura. En la parte superficial podríamos estar hablando de 22, 20 algo de grados. Y conforme nos sumergimos, la temperatura se puede ir enfriando hacia valores más bajos. Y así hasta llegar a una como estabilidad cercana a unos 3 grados aproximadamente. Bien. Aquí vemos una gráfica que trata de representar la circulación termoalina mundial. Esta es una circulación del agua salada de los océanos que ocurre a escala global y está determinada por la densidad y causada por diferencias de temperatura y de salinidad, lo cual también le da diferente presión. Donde ven ustedes los colores rojos, quiere decir que son corrientes más cálidas y superficiales, y donde estén los colores celestes son corrientes más frías y, o sea, corrientes más profundas. Lo que les hablaba yo de la corriente del Golfo, ¿cuál es la corriente del Golfo? Podría preguntar a alguien. Es justamente esta. Y si se dan cuenta, llega hasta acá. Y le lleva aguas cálidas a estos países europeos. Aquí no está graficada, pero otro proceso similar es la corriente de Humboldt, que es una corriente que tiene más o menos esta dirección y que lleva una corriente fría a la parte ecuatorial. ¿Verdad? Pero ahorita solo se estaba graficando esta termoalina. Por eso es lo de la corriente del niño y la niña. Tiene interacción. Ahora, para ver eso, la corriente del niño, que dijimos que era un monitoreo del calentamiento de esta superficie. Cuando esto está caliente y suele viajar para acá, a esa se le llama la corriente del niño. Es una corriente oceánica o un efecto oceánico. Esta es la de Humboldt, es otra cosa, y el efecto de la niña es simplemente porque es contrario al niño. Pero si hablamos de la corriente o el efecto oceánico del niño, es esta corriente de agua cálida para acá. Y se le llamó así porque en los años de 1800, en estas costas del Perú, los indígenas que pescaban ahí, al llegar diciembre, les llegaba una corriente cálida y ellos aprovechaban a pescar. Y como en diciembre es que se acerca pues el nacimiento del niño Dios, ellos decían, es gracias al niño Dios. Entonces, por eso, desde aquel entonces se le empezó a llamar el fenómeno del niño, ¿verdad? A esa corriente cálida. Luego, con los estudios que se hicieron por parte de Sir Wilbur Walker por la circulación del sur y otros, se dieron cuenta que esta corriente cálida interactúa con la atmósfera, llevando precipitaciones muy fuertes a algunos lugares de Sudamérica y quitándole precipitaciones a Centroamérica. Por eso es que cuando en Sudamérica se oye el fenómeno del niño, lo asocian a mucha lluvia. Y cuando en Centroamérica se oye el fenómeno del niño, se asocia a poca lluvia. ¿Por qué? Porque tiene diferentes efectos en diferentes regiones del mundo. Bien, siguiendo con esto, aquí vemos unas corrientes o unas circulaciones oceánicas semipermanentes. La corriente del Golfo, como habíamos visto. Bueno, esta de Humboldt, que les había mencionado yo. Humboldt o de Perú, ¿verdad? Y algunas otras. Son circulaciones semipermanentes, que a veces son más fuertes, a veces son menos fuertes. Y esa variación, pues, modula el clima.
¿verdad? Va a aportar más calor, menos calor, y esa dinámica, pues, en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones es impredecible a pesar de todos los avances científicos que se tienen al momento. Interacción de la atmósfera con la hidrosfera. Toda la parte atmosférica interactúa con la hidrosfera. El ejemplo más claro es el fenómeno del Niño. Esta corriente cálida o este calentamiento del océano favorece a que haya más facilidad para formación de nubes, por lo tanto más precipitación en algunos lugares. Como dice aquí, la atmósfera y los océanos están fuertemente acoplados. Ambos interaccionan en muchas escalas espaciales y temporales a través de intercambios de energía, materia, momento en la interfaz atmósfera-océano. Hay intercambios de materia y energía, evaporación de agua del océano, o sea, debido a que hay calentamiento, es como que ustedes se ponen agua a calentar en la estufa y en un momento empieza a evaporarse. Eso mismo pasa en el océano. No igual, ¿verdad? Pero sí parecido. Genera entonces un flujo de vapor de agua hacia la atmósfera. O sea, se está evaporando agua y esa humedad en forma de gas llega a la atmósfera. Y ahí pasa otro proceso. El agua se condensa y genera precipitación, regresando entonces al océano o llegando a la parte de la Tierra por los distintos continentes que hay. Hay intercambios de energía. Hay un flujo de calor sensible del océano a la atmósfera. Se transporta ese calor. Ese vapor de agua lleva en sí calor, lo cual va a calentar o interactuar con el entorno. Hay flujo de calor latente. La condensación del vapor de agua libera calor latente. Este flujo de calor representa parte de la energía utilizada en el ciclo hidrológico. ¿Y qué es esto del calor latente? Es la energía que el agua necesita para cambiar de estado. Entonces, si cambia de agua a vapor, utilizó determinada cantidad de energía. Si cambia de vapor a agua, otra cantidad de energía. Si se congela, otra cantidad de energía. Esa energía utilizada es diferente en todos los procesos y por lo tanto se dan cambios importantes en esos procesos de cambio del agua. Hay intercambio de momento. Los vientos ejercen un esfuerzo, tensión sobre la superficie del océano. Este es uno de los factores que genera la aparición de corrientes en el océano. La parte de la litosfera, otro componente importante, que es en el cual nosotros estamos asentados, compuesta por los continentes y la parte de tierra que está en el fondo marino. Es importante a la hora de establecer el balance energético global porque sus características, la humedad, influyen mucho en el albedo, la tasa de evaporación y la conductividad térmica. ¿Y qué es el albedo? Podría preguntar alguien. El albedo es la capacidad que tiene todo cuerpo de absorber calor y de reflejar la luz. Por eso se habla a veces de algunas cosas que tienen cierto color y ciertas características de su superficie. Por ejemplo, miremos ahorita en la parte de color. Ven ustedes una superficie negra o imaginen una superficie negra. Una superficie negra tiene un albedo bajo. Y un albedo bajo significa que puede absorber mucho calor y que no refleja la luz. Por el contrario, una superficie blanca tiene un albedo alto y por lo tanto tiene una reflectividad de la luz muy grande. Por eso, cuando está el sol irradiando en muchas ocasiones en la nieve, no la descongela, porque el color blanco hace que ese calor no penetre en la nieve. Al tiempo se derretirá, ¿verdad? Obviamente, pero en ese instante no lo hace porque es un color blanco que repele prácticamente la luz
o la refleja y no absorbe ese calor. Otra característica, bueno, y eso, imagínense todos los colores y todas las características del suelo en el mundo. Determinada capacidad de albedo tendrán los bosques y determinada capacidad de albedo tendrán los diferentes tipos de bosques, las diferentes ciudades, los diferentes niveles que tengan las ciudades en altitud, los diferentes colores que predominen. Entonces estos absorberán más o menos calor, reflejarán más o menos luz. Todo eso es altamente dinámico con los procesos de la gente, la población y el cambio de uso de suelo que le está dando el hombre al mundo. Otra característica de la litosfera, presenta una notable interacción con la atmósfera a través de la transferencia de masa, momento angular, calor sensible y disipación de energía cinética. Aquí estamos hablando más que todo de ese movimiento que tienen las masas de aire, por ejemplo, las masas de los anticiclones, los sistemas de baja presión atmosférica, y en su momento chocan con montañas e interactúan con ellos, haciendo que el viento se desvíe o que se acelere, etcétera, etcétera. Aquí vemos un cuadro para resumir un poquito de lo que estábamos hablando. Vemos en la primera columna qué tipo de transferencia se da. Transferencias de masa, de energía, de momento angular, entre la atmósfera y la litosfera o la litosfera y la atmósfera. En la primera transferencia de masa, podemos decir que la atmósfera, la parte de las nubes, le da esa masa a la Tierra en forma de precipitación. Por el contrario, una erupción volcánica de la Tierra le estaría dando esa cantidad de partículas en suspensión a la atmósfera por las erupciones volcánicas. En la segunda línea vemos una transferencia de energía. La atmósfera disipa la energía cinética de la capa límite de la Tierra. ¿Qué es esto? Prácticamente la fuerza que trae el viento interactúa con las montañas, como habíamos visto, lo cual se va debilitando debido a los niveles de la atmósfera. Flujos de calor sensible también se dan entre la litosfera y la atmósfera, un proceso muy similar de los vientos cuando interactúan entre la superficie de montañas y la atmósfera. Y una transferencia de momento que se da entre la Tierra y la atmósfera por la rotación que tiene la Tierra y el efecto que produce al viento o a esa circulación atmosférica. Un ejemplo de esto podrían ser, o de hecho es, el efecto de Coriolis. No sé si ustedes han oído del efecto de Coriolis. Más o menos. Bien. El efecto de Coriolis, pues es una desviación que el movimiento de rotación del mundo le da a la corriente atmosférica. Si el mundo no estuviera girando, ese efecto no existiría. Entonces, debido a que está rotando, cuando se da ese calentamiento en la parte ecuatorial o en la masa ecuatorial del mundo, y este trata de moverse porque se evapora, sería algo muy vertical, pero debido a que lo está moviendo, se está girando, la percepción del movimiento del viento es sesgado hacia la izquierda. Vamos a ver más adelante un poquito de eso. Otro componente importante, la parte de la criosfera, todo lo que es hielo, comprende las masas de hielo de la nieve y nieve de la Tierra, representa el reservorio de agua dulce más grande del planeta, el cual ya se está derritiendo. Su importancia dentro del sistema climático radica en su alto albedo, como ya habíamos mencionado, a la radiación solar y su baja conductividad de energía, o sea, no absorbe ese calor. Entonces, aquí algo muy curioso, y adelantándonos un poquito
a la parte de cambio climático. Imagínense ustedes que tienen o están viendo una parte de Groenlandia que era blanca porque había nieve y hielo, y este se está derritiendo. ¿Qué pasa cuando ya se ha derretido toda esa nieve y ese hielo? Y ese hielo estaba sobre tierra. Lo que sucede es de que hay un cambio de color muy rápido. Donde antes estaba blanco, ahora es café o negro, dependiendo de qué color era la tierra de ahí. Y donde antes se reflejaba toda la luz y no se absorbía nada de calor, pasa a ser un absorbente, una parte que absorbe calor muy rápido. Y se dan desbalances y se da cambio climático y se da más derretimiento. Eso es lo que está pasando. Y por eso tan importante que no se derritan los casquetes polares. Tanto el hielo como la nieve actúan como aislantes de la superficie continental y acuosas que se encuentran por debajo de ellas, previniéndolas de la pérdida de calor hacia la atmósfera. La variación en la extensión continental del hielo no es lo suficientemente rápida como para influenciar el clima a escalas de tiempo estacionales o interanuales. Sin embargo, juegan un rol muy importante en los cambios climáticos a escalas de decenas de miles de años, tales como glaciaciones o periodos interglaciales durante el Pleistoceno. Algo que podrían preguntar ustedes, y esto lo aclaro porque generalmente sale esa pregunta, ¿a qué nos referimos con escalas de tiempo estacional o interanual? La que está más fácil es interanual, ¿verdad? Un cambio que se da de un año para otro. Ejemplo, podríamos hablar en términos climáticos, el fenómeno del Niño. Un año se puede dar, el otro año no, y así. O pueden ser años lluviosos, años secos, etc. Son cambios interanuales. Cuando hablamos de cambios estacionales, estamos hablando del periodo que dura una estación. Y yo pregunto, ¿cuánto dura una estación? Me podrían preguntar, ¿pero qué estaciones se refiere? ¿Podría decirme alguien? Nos referimos a cuánto dura la primavera, cuánto dura el verano, cuánto dura el otoño. Como 3 meses. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de escalas de tiempo estacionales, son cambios que se dan cada 3 meses, al igual que las estaciones, ¿verdad? De invierno podemos pasar a verano, de invierno se pasa a primavera, y así sucesivamente. Vamos a ver aquí de dónde tenemos algo de interferencia de ruido, jóvenes. Hay alguien que tiene ahí abierto su micrófono y está causando un poquito de interferencia. Es de Giancarlo y no me deja apagar el micrófono. Entonces, por si nos oís, Giancarlo, puedes apagar tu micrófono, que nos está causando un poquito de interferencia. Y sí, fíjense, es que no puedo apagarle el teléfono. Alguien que tenga el número de Giancarlo, le pudiera avisar, si lo tienen en el chat. Pero, sí, excelente, gracias, jóvenes. Gracias. Sí, yo sé que a veces a uno se le activa el teléfono, el micrófono, eso suele pasar, pero en la medida de lo posible, pues tratemos que no sea así. Yo tampoco me voy a enojar, ¿verdad? Bueno, la criosfera, también vamos a seguir con esto. Creo que ya lo habíamos leído. Bueno. Aquí vemos una imagen de, obviamente, un casquete, ¿verdad? O la parte del hielo. Y pues actualmente se está derritiendo a un ritmo diferente. Y esto no quiere decir que no sea natural el derretimiento. De hecho, todos los años, en los casquetes hay una parte que se congela y hay una parte que se descongela. Pero últimamente o en los últimos años, lo que se descongela ha sido más grande que lo que se vuelve a congelar.
Y esa tasa de cambio es la que está causando esos derretimientos mayores, ¿verdad? La parte de la biosfera, todo lo que es vida, nosotros incluso. La biosfera se compone de toda flora, fauna que existe en la Tierra, impacta en el balance energético. La vegetación, por ejemplo, altera la rugosidad del suelo, el albedo, la evaporación, la escorrentía. ¿Cómo puede ser esto? Obviamente la rugosidad del suelo, porque después de que el suelo pudo haber estado pues liso, con tierra, ahora tiene protuberancias por la parte de los árboles y arbustos y demás cosas que pueda producir las plantas. El albedo cambia, obviamente, porque de un color café pasa a un color verde o a los colores de la vegetación que esté ahí y podrá absorber o reflejar diferente cantidad de luz y radiación. La parte de evaporación, muy importante. Ustedes imagínense que tienen un terreno de tierra y empieza a llover y se moja, se vuelve lodo y se puede formar una escorrentía o se puede deslizar el terreno y después viene el sol y se evapora pues muy rápidamente. En cambio, si ese mismo terreno tienen grama, tienen arbustos, tienen árboles, viene la misma cantidad de lluvia, esa lluvia se retiene ahí, se retiene. Obviamente que no sea muy fuerte, ¿va? Porque si es muy fuerte, pues se lo va a pasar llevando igual. Pero imaginemos que no, se retiene el agua ahí y cuando viene el sol a calentar nuevamente, se da una evaporación, pero se mantiene más tiempo ahí. No se escapa tan rápidamente. Y esa es la función en términos generales de los bosques. Retienen humedad en el ambiente. Y esa humedad pues es vida para muchas plantas y animales y demás cosas. La parte de escorrentía también, ¿verdad? Los ríos. También la biosfera es sumidero de CO2 y fuente de oxígeno. Las plantas producen oxígeno. En la parte de la fauna, tiene una característica de emisión de gases de efecto invernadero, afecta el balance energético global, tiene cambios en el uso del suelo, cambios en el albedo, cambios en el balance energético global. ¿Esto por qué? Por la población, ya sea animales o humana, que modifica el ambiente. Y también hay sumideros de oxígeno. ¿Por qué? Porque utilizan el oxígeno para vivir, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del albedo. La capacidad de reflejar la energía solar se conoce como albedo. Con eso que pongan en el examen, más que suficiente. Los materiales irregulares de texturas ásperas y color oscuro tienen un albedo bajo, como el color negro, y son buenos absorbentes de calor, o lo que es lo mismo radiación solar. A la inversa, los materiales uniformes y de color claro, como los suelos arenosos, la nieve, el agua cuando está en un ángulo especial, tienen un alto nivel de albedo porque reflejan la luz y por lo tanto no absorben ese calor. Aquí vemos una gráfica que trata de explicar eso. Ven ustedes en valores de porcentaje en la parte izquierda y ven a su derecha los diferentes ambientes, se podría decir, y ver su albedo. Por ejemplo, los bosques tienen un albedo bajo, absorben calor, reflejan poco, y ven el contraste más alejado, que es la nieve, un albedo alto. No absorbe nada de calor, pero refleja toda la luz. Y así en medio, pues, otros ambientes y sus porcentajes de albedo, o su porcentaje de radiación solar reflejada directamente al espacio con respecto a la radiación total incidente. Conclusiones de los componentes del sistema climático. Los procesos atmosféricos desempeñan el papel principal determinando las propiedades fundamentales del clima.
tales como la distribución de temperatura en la superficie, distribución de agua en superficie y redistribución de energía a nivel global. No sé si tienen alguna pregunta de esta presentación. Todo claro, Inge. Excelente. ¿Alguien más o algún comentario que quieran hacer? Ingeniero, una consulta. Adelante. Referente a los fenómenos del niño y la niña, ¿a qué se refiere directamente cada uno? El fenómeno del niño es una parte de un fenómeno mayor que es el fenómeno del niño y la oscilación del sur, que se le conoce como fenómeno ENOS. Este fenómeno consiste en lo siguiente. Primero, en un calentamiento o un sobrecalentamiento del Océano Pacífico. Se calienta más de lo normal y esto interactúa con la circulación del sur, generando lluvias en algunos lugares y provocando inhibición de precipitación en otros lugares. Básicamente eso es. Ahora, yéndonos a Guatemala, cuando nosotros oímos el fenómeno del niño, ya la gente lo asocia a todo este fenómeno completo que es el ENOS, ya con su oscilación del sur, ya con su componente atmosférico, y nos representa que las lluvias van a ser bajas y que puede haber sequía. Fíjate, eso significa el fenómeno del niño. Y el fenómeno de la niña, como su efecto es lo contrario, simplemente se le cambió el nombre de niño a niña. Quiere decir que cuando digamos que estamos bajo el fenómeno de la niña, a Guatemala le puede llover más de lo normal. Pero todo viene de ese calentamiento anómalo o enfriamiento. No anómalo, son condiciones que pasan, pero que a nosotros no nos vienen a alterar nuestro clima local. Disculpe. Gracias. Adelante, sin gracia, ¿cómo no? Eso tiene que ver algo también con cuando hablan de marea roja por calentamiento, pregunto. Tiene que ver, fíjate que la marea roja se puede llegar a producir por esos cambios de nutrientes y cambios de temperatura que se dan en el océano. Entonces, no es que el fenómeno del niño lo provoque, pero sí puede llegar a interactuar en algún momento. Recordate que esta marea roja es porque justamente hay una proliferación de estos animalitos que vienen a contaminar a la pesca y les ponen ese como algo, eso que nos hace mal. ¿Y por qué se reprodujeron mucho? Porque encontraron condiciones propicias para crecer y reproducirse. Y esas condiciones pueden ser un calentamiento mayor a lo normal y una generación de nutrientes que podría estarse dando por las descargas oceánicas o corrientes que pueden transportarle ciertos nutrientes de nitrógeno y fósforo a estos animalillos. Pero sí puede interactuar con las corrientes del fenómeno del niño. Gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Yo, ingeniero, Adelante. quisiera compartir una experiencia que tuve en una asesoría que realizamos en el Ministerio de Ambiente, hablando del tema del cambio climático y el aumento de la temperatura. Nosotros hicimos un estudio sobre el efecto de los hidrofluorocarburos, que son los gases refrigerantes que comúnmente se utilizan para, valga la redundancia, refrigeración de equipos, ambientes o automóviles. Y estos al momento de ser dispuestos al medio ambiente de forma normal, o sea, por ejemplo, alguien descarga el gas en el medio ambiente, estos pasan entre 5 y 10 años en la capa de la atmósfera y tienen un efecto de separación de partículas atmosféricas de ozono, lo que daña aún más y reduce
la capa de ozono que ha generado mucho cambio climático, y pues los protocolos de Montreal firmaron un acuerdo que se llama de Kigali, que pretende reducir la cantidad en el uso de estos componentes, sustituyéndolos por componentes amigables al medio ambiente, pero que en general se utilizan en todo el mundo. Y se espera que para el 2050 esta plataforma logre reducir en un 1.52% la temperatura del globo. Excelente, excelente. No, muchas gracias por compartir. Son cosas muy importantes que está realizando el Ministerio de Ambiente. Yo justamente acabo de realizar una consultoría para el Ministerio de Ambiente a través de FAO. Hicimos el informe ambiental del año 2019. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Lo trabajamos justamente para el Ministerio de Ambiente, fíjate. Pero sí. No, sí, no he tenido la oportunidad. Sería interesante poder analizarlo. Sí, en teoría se quedó en la fase de que uno le pasó los productos y toda la redacción al ¿cómo se llama? Al Ministerio de Ambiente. Y ellos se encargan de hacer una nueva publicación, aunque la FAO ya hizo una publicación para ellos. Pero sí, ahí estuvimos justamente participando un poco. Uno de los fines de este estudio era crear una ley que por ejemplo, ya no permitiera el ingreso de la importación de algunas sustancias peligrosas. Creo que eran los gases R22, y ahorita no tengo bien la clasificación exacta, pero se buscaba a través de legislatura reducir la importación de equipos que utilizan estos gases, y los gases primordialmente para su uso comercial, porque el efecto que tenían sobre la atmósfera era devastador. O sea, pasaban, por ejemplo, 5 años descomponiendo las partículas de SAO, si no estoy mal, se llaman las partículas de la capa de ozono. Y pues en ese tiempo estaba la idea de proponer el producto y pues que se pasara al Congreso para ver si era aprobado. Al momento al día de hoy no sé si se logró aprobar, pero pues Guatemala fue uno de los países que firmó parte de los acuerdos de Montreal. Entonces debería de estar en el proceso de eliminación de este tipo de gases, que realmente no pareciera ser algo tan dañino y con tanto impacto, pero que en general pues sí genera un impacto bastante considerable. Pues sí, son cosas que parecieran ser de uso común, pero pues siempre tienen un impacto significativo. Sí, excelente. Sí, en la medida de lo posible, pues hay que tratar de que esto vaya caminando, ¿verdad? Y que los gobiernos, ¿verdad? Se preocupen por la población un poquito más de sus intereses particulares. Bien, aquí tenemos un poquito más de conclusión, se me había olvidado. Mencionamos que si no fuera por el gran almacenamiento de calor por parte del océano durante el verano, la variación estacional de la temperatura sobre los continentes en latitudes medias y altas sería mucho mayor a la observada. Esto era más o menos lo que yo les comentaba, de que en época de invierno en algunos lugares les llega ese calor producido por el verano del hemisferio o de la parte ecuatorial del mundo. La existencia de vegetación afecta a la temperatura diaria máxima que alcanza la superficie. Esta regula la temperatura si no existiera la vegetación. O sea que es muy importante que exista vegetación. El afloramiento de aguas profundas en la zona del Pacífico ecuatorial permite que la temperatura de la superficie del mar sea lo suficientemente fría como para que haya vida de pingüinos en los Galápagos. ¿Se recuerdan de esa corriente fría que le llega por la corriente de Humboldt o la corriente de Perú?
llega hasta los Galápagos y ahí pues puede habitar algunas especies que son de clima frío. El sistema climático es una entidad compuesta por 5 componentes. Esto es muy importante. Al hablar de sistema climático, son 5 los componentes que lo conforman: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera, que en conjunto funcionan complejamente como un todo. Ya se pueden imaginar ustedes lo complicado que es tratar de simular estos procesos. Y el ser humano pues lo está intentando hacer, tratando de predecir el tiempo y tratando de predecir el clima y tratando de predecir el cambio climático. La complejidad de este sistema climático se debe a 3 factores: la existencia de inestabilidades internas, la interacción entre los componentes del sistema climático, que son no lineales, dando lugar a la aparición de mecanismos de retroalimentación que hacen complejo el poder establecer esa relación causa de efecto. ¿Por qué? Porque uno quiere buscar un orden, ¿verdad? Uno quiere decir, aquí comienza este proceso y aquí va en este orden y así termina. Pero no, en ocasiones comienza en un componente, se regresa a otro, se salta uno, interactúa de alguna forma, y entonces es complicado seguir la pista a esta dinámica del sistema climático. Los tiempos de respuesta de los componentes del sistema climático son diferentes, por lo tanto, la afección de uno puede causar rápidamente un efecto en el otro o lo puede hacer más lentamente. Esto hace que las interacciones no lineales entre los mismos tengan lugar en diversas escalas temporales. Hablamos de escalas temporales de días, de meses, de años, de siglos. Aquí vemos ejemplos de lo que es una retroalimentación positiva, que básicamente quiere decir que si uno se altera para un lado, por ejemplo, aumento de temperatura, el otro también aumenta. Pero una retroalimentación negativa quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. Veamos este ejemplo en la izquierda. Un incremento de la evaporación de los océanos provocaría un aumento de la concentración de vapor de agua en la atmósfera, lo cual generaría un aumento de un gas efecto invernadero, que aumentaría la temperatura del planeta. Veamos aquí una retroalimentación negativa en su lado derecho. Un incremento de la evaporación de los océanos, o sea, lo mismo, pero vamos a ver su efecto contrario, generaría un aumento de concentración de agua en la atmósfera, un aumento en la cobertura de nubes, o sea, más nubes. Las nubes, al ser blancas, obviamente aumentan el albedo, aumentan esa capacidad de reflejar la luz, lo cual hace que disminuya la temperatura del planeta. Ahí vemos entonces diferencias, ¿verdad? Retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. Casos particulares en la nubosidad. Hay diferentes clases de nubes. Por ejemplo, hay nubes altas, como por ejemplo los cirros. Los cirros son aquellas nubes que ustedes miran muy altas y translúcidas, como que si fueran velos de novia, muy, muy altas. Nubes delgadas, de poco espesor, que se encuentran por encima de los 6.000 metros, 6 kilómetros. El efecto de la absorción de radiación terrestre es mayor que el del albedo, y esto genera un calentamiento global. ¿Por qué? Porque el calor pasa a través de ellas. Ellas no hacen mayor cosa. Hay otro tipo de nubes bajas, que pueden ser estratos o estratocúmulos. Los estratos son nubes más o menos densas, un poquito alargadas y aplanadas. Y los estratocúmulos son igualmente alargadas, pero tienen una forma más acolchonada, más de algodón. Su contribución al albedo es mayor, obviamente, porque son de color blanco, que a la del efecto invernadero. Estas nubes tienden a ocurrir en regiones de subsidencia, en la que la temperatura del aire en superficie están frías en relación con la atmósfera que las cubre. Estratificación estable.
PBL, déjenme recordarme que era PBL, el aire de superficie y la parte, creo que es la parte de la base de la nube. Pero bueno, no le pongan mucha atención a esto. Para quien se pregunta qué es subsidencia, esto sí es importante. Cuando hablamos de subsidencia, significa que la corriente del viento va hacia abajo. Entonces, cuando hay una corriente hacia abajo, esto impide que haya un desarrollo de nubosidad. Otro tipo de nubes que son los cumulonimbus, los sistemas convectivos, o sea, las nubes que caracterizan la época lluviosa de Guatemala, nubes de gran desarrollo vertical, gran espesor óptico, asociadas a la convección. ¿Qué es convección? Es un movimiento vertical, movimiento lineal vertical hacia arriba. A eso se le llama convección. Cuando oigan a los meteorólogos decir, hay nubes convectivas, son nubes que se produjeron por el calentamiento del sol y que calentaron esa humedad que había en la tierra y la subió hacia la parte alta generando nubes. A eso se refiere. Convección en los trópicos, que están en la banda tropical, espesor óptico grande, bastante albedo, son bastante blancas. Esto atenúa los rayos solares porque impiden su paso, los refleja. Y hay bastante absorción de radiación terrestre, o sea, ya no tanto el calor que viene del sol, sino el calor que viene de la tierra, ¿verdad? En este caso, los efectos tienden a cancelarse, haciendo que el forzamiento radiactivo neto debido a las nubes sea pequeño. Aquí vemos un ejemplo de las nubes que son cirros, o cirros, estas que no hacen mayor cosa, ya que permiten que a través de ellas pase todo el calor y la luz, ¿verdad? Pero se miran muy bonitos. Estos serían unos estratocúmulos, y que estén de color gris, pues representa que tienen algo de humedad y puede ser que llueva. Estos son los cúmulos, y en este caso, este es un cumulonimbo, que son estas nubes tipo algodón, que tienen un gran desarrollo vertical y tienen una forma de yunque en la parte de arriba, debido a que ya no puede seguir creciendo más, porque ahí está la pausa, o ahí está el límite de la tropopausa, o como dijimos, tropopausa. Ya no puede pasar más. El sistema climático es una entidad compuesta, ya dijimos, de 5 subsistemas que interactúan entre sí a través de procesos físicos complejos que involucran flujos de energía, materia y momento. Dichos procesos son altamente no lineales y dan lugar a la aparición de retroalimentaciones e inestabilidades que hacen complejo el funcionamiento del sistema climático y hacen difícil determinar esas relaciones causa y efecto. Estos 5 subsistemas o componentes son los que habíamos mencionado. De todos ellos, el más importante es la atmósfera en nuestro estudio, por lo cual presenta el tiempo de respuesta más corto y se encarga de distribuir la energía por todo el planeta. El hecho de que cada uno de los subsistemas que componen el sistema climático tenga diferentes tiempos de respuesta implica la existencia de un sistema climático que se va a encontrar continuamente en evolución hacia el equilibrio, con unos subsistemas liderando y otros actuando con un retraso temporal. Lo que hablábamos de los cambios que puede tener el agua en temperatura y los cambios que puede tener el suelo en temperatura. Son diferentes. El estudio del sistema climático es complejo porque las interacciones entre los componentes del sistema no son lineales. Existen inestabilidades internas no comprendidas a cabalidad actualmente. Los tiempos de respuesta son diferentes entre ellos. Bien, aquí quiero ver. Adelante, adelante. Dice que a mí me quedó duda sobre la subsidencia y convección. No sé si lo puede volver a explicar, por favor. Muy bien. Lo de convección y qué? Subsidencia.
Subsidencia y convección. Va. Cuando hablamos de subsidencia, estamos hablando que hay una corriente en la atmósfera que hace que ésta se dirija hacia abajo. Quiere decir como que, ponerle un ejemplo de subsidencia es la precipitación. Va hacia abajo, es subsidente, o sea, tiene una dirección de arriba para abajo. Pero en ocasiones el aire también está así, y la atmósfera. Por lo tanto, en ocasiones cuando se quiere dar esa convección, esa formación de nubes, ese calentamiento que va generándose, juntando humedad, generando una nube y que se vaya para arriba, esa subsidencia lo inhibe y entonces impide que esta nube llegue a niveles altos de la atmósfera y pueda llevar precipitación a algunos otros lugares. O incluso esta subsidencia podría inhibir la formación de nubes y también podría inhibir la formación de ciclones tropicales y algunos otros fenómenos meteorológicos. Básicamente eso es. Subsidencia son corrientes hacia abajo y convección es el proceso por el cual se forma una nube por calentamiento y hay un movimiento vertical hacia arriba. Ingeniero. Adelante. Solo quería ahí comentar un poquito. No sé si usted o los compañeros han tenido la oportunidad de ver, hay un documental que trata ciertos aspectos del clima, como sabemos es muy variable, pero ciertos fenómenos pues son muy interesantes, ¿no? Y como usted mismo lo dijo, pues todo es parte de un sistema que es la Tierra en este caso, ¿no? Hay un documental, lo pueden ver en YouTube, se llama La Tierra desde el espacio. Entonces, en este se explican muchos fenómenos que usted estuvo platicando sobre la clase, ¿verdad? Entonces, por si alguno pues quisiera verlo, yo lo vi hace un tiempo y me pareció la verdad muy interesante, ¿verdad? Como es lo de las corrientes, que algunas frías o otras cálidas funcionan para como equilibrar algunos subsistemas que hay en la Tierra, ¿verdad? Solamente eso. Excelente. ¿Cómo dijiste que se llamaba el título del programa? Se llama La Tierra desde el espacio. Hay un documental que está completo como de una hora y media tal vez, y hay otra que está en partes de 15 minutos cada uno. Sí, pues. Si quieren, se los voy a poner ahí en el chat para que sí, ponerlo en el chat. De verlo, pues. Ajá, creo que ya he visto yo algunos de esos, son muy interesantes y siempre es bueno, porque te ahorra algunas horas de lectura, ver algunos documentales, o también despierta el interés para leer más documentos. Gracias por colaborar. Tenía yo esta pregunta en Poll Everywhere, pero no se me activó y no sé por qué. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues no importa. Vamos a ver acá. Creo que yo tenía que entrar tal vez al Poll Everywhere. Para que se activaran. Creo que tenía que... Podríamos ver si funciona esta pregunta. Ustedes tendrían que ingresar a esta. Miren, no. Vamos a ver. Bueno, pues ya parecía respondida esta, tal vez porque la di en una clase previa. Bueno, mejor dejémoslo así, voy a ver si las actualizo. Pero aquí les preguntaba yo a los estudiantes, por sus manifestaciones climáticas, cuál es el principal componente del sistema climático.
y pues habían contestado la mayoría bien. Y justamente es el atmosférico, que es al que nos estamos refiriendo actualmente. Sí, se contestó. Voy a ver si los actualizo. Lo que pasa es que este curso lo voy dando desde el año 2013 y le he incorporado algunas cosas y algunas cosas se van repitiendo, pero en la medida de lo posible yo trato de actualizar el contenido del curso hacia información más actualizada en la medida de lo posible. Vamos a ver otro tema en unos minutos, pero les tocará a ustedes continuarlo. Vamos a ver aquí. Clima pulsantes, esto no. Vamos a hablar, les va a quedar a ustedes como tarea, ya sea que yo consiga sus correos y se los envíe por si no pueden verlo en la plataforma, leer esta parte de la atmósfera, leer también el ciclo hidrológico, son 2 presentaciones, y vamos a ver ahorita esta presentación de la observación meteorológica. Todo esto que vimos nosotros ahorita del ambiente, del sistema climático, pues necesita ser evaluado, necesita ser monitoreado. Y el ser humano pues se ha hecho, gracias a su inventiva, de aparatos que nos sirven para, que son estos instrumentos meteorológicos que nos sirven para registrar esos datos. Registrar los datos de temperatura, registrar los datos de precipitación, registrar los datos de presión atmosférica, de viento, de radiación, de evaporación. Todos esos datos que nos sirven para caracterizar un lugar y poder evaluar sus cambios, ¿verdad? Y poder incluso predecirlos. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, esta presentación pues se enfoca en lo siguiente. Los datos meteorológicos son fundamentales para la planeación y ejecución de proyectos agrícolas, en este caso agrícolas y algunos otros. Las etapas de colección y procesamiento de datos son muy importantes. Especial atención a la instalación y operación de estaciones agrometeorológicas. La funcionalidad de la estación depende de la localización de la estación. ¿Por qué? Porque tendrá que ser representativa o lo más representativa del lugar. Si estoy dentro de un bosque, pues quiero monitorear el bosque. No lo voy a poner a la orilla del bosque, sino que tiene que estar dentro del bosque. El mantenimiento del equipo, otra característica muy importante, para que los aparatos registren adecuadamente los datos, pues hay que darles mantenimiento. Y por eso es que vemos en algunas instituciones gubernamentales de monitoreo ambiental que no le dan mantenimiento a los aparatos. Se arruinó un sensor y ahí lo dejaron para la eternidad y siempre dicen, cuando uno les pregunta por los datos, dicen, es que se arruinó y no hay dinero para reparar. Bueno, eso es una desgracia. Y esto pues conlleva a ver qué tanta buena calidad tienen los datos registrados. Hay que ver los equipos, hay que ver también cada cuánto se registra y eso nos va a decir si nuestra serie de datos es buena o no. Vamos a hablar sobre la localización de una estación, ya sea agrometeorológica o meteorológica o de monitoreo ambiental nada más también. Sitio representativo de las condiciones del lugar o del cultivo o del aire. Se buscan que sean terrenos planos, dentro del área de cultivo o de interés, lejos de caminos. ¿Por qué? Porque pónganle que está a la par de una calle donde pasan camiones, eso ya me altera el viento a la hora que pasan carros y camiones, me puede alterar también la temperatura, etcétera. Al aire libre y a nivel del suelo puede estar. Si es meteorológica tendría que estar a 1,5 metros. El observador, o por lo menos las fuentes de energía, si son automáticas, tienen que estar cercanas. Y dentro de la estación hay que mantener una cubierta con pasto o una vegetación más o menos amigable a sus alrededores.
O sea, no tiene que estar colocada dentro de una plasta de cemento, sino que dentro de algo que sea grama o arbustos, etc. Generalmente las dimensiones de una estación son de 10 metros por 10 metros y alrededor tiene que estar lo más libre posible, aproximadamente de 50 a 50 metros. Tiene que estar cercado, obviamente, para que la gente no pueda entrar, para que no pueda entrar cualquiera, principalmente. Solo la persona que tiene que ir a tomar datos o a descargarlos. Esta es una fotografía de una estación meteorológica. Ahí ven ustedes diferentes aparatos, los cuales vamos a mencionar. El pluviómetro, el abrigo meteorológico, el medidor de viento, el medidor de evaporación, algunos termómetros, etc. Hay varios tipos de estaciones. Hay estaciones de tipo A, llamadas sinópticas. Hay estaciones de tipo B, llamadas climatológicas. Hay agrometeorológicas, hay especiales, hay aeronáuticas y hay también satelitales. Hay también una clasificación por la información que suministran: principales, ordinarias, auxiliares, transitorias, operacionales. A esto nos referimos a veces cuando a ustedes les toca hacer un estudio de viento y tienen que ir a colocar algunas estaciones momentáneamente en ciertos lugares, ¿verdad? Transitorias, ¿verdad? O se van a hacer operadas determinado tiempo. Y hay otras que son para monitoreo perenne, que ya son las que usa INSIBUME y algunas estaciones agrometeorológicas. También por su lugar de observación, estaciones terrestres o locales. Hay aéreas, como por ejemplo las que llevan los aviones, y hay marítimas, por ejemplo las que llevan los barcos, o también las boyas marinas, que también tienen ahí termómetros y algunos medidores. Tipo de estación por su finalidad: sinópticas, que ven la parte del pronóstico del tiempo; climatológicas, datos que sirven para caracterizar el clima y también predecirlo; agrometeorológicas, con el fin de monitorear el proceso de crecimiento y de los cultivos; especiales, como la radiación ultravioleta, como la de la Antártida. Son estaciones que están viendo ahí la parte del hielo, el oxígeno del hielo, los testigos, todo eso. Parte de estaciones aeronáuticas, que miden pues presión atmosférica, velocidad, dirección del viento, a la hora de que un avión tenga que despegar o que tenga que aterrizar. Muy importante que el avión siempre aterrice o despegue en contra del viento. Si lo hace a favor del viento, pues le da más ímpetu y puede ir a chocarse o puede no elevarse. Entonces, muy importante eso. La estación de observación y los observadores del aeropuerto tienen que estarle informando a toda avioneta, a todo avión, a qué dirección va el viento. Y el viento en Guatemala, por ejemplo, no es siempre de norte a sur. En ocasiones es de sur a norte. Y entonces los aviones a veces tienen que aterrizar en la cabecera 1 o si no, de regreso en la cabecera 2. Y cosas por el estilo. Muy importante. Muy importante que se les comunique el cambio de presión atmosférica. Conforme pasa la temperatura en el día, la presión atmosférica cambia y 1 grado de temperatura podría representar determinados valores de presión. 1 milibar podría significar alrededor de 7 metros. Entonces, y como el avión no está midiendo en metros su altitud, sino que lo está midiendo en presión atmosférica, si el observador le dice, mira, estás a tanto de presión, y no lo está, él gradúa su altímetro para aterrizar en una determinada altitud y puede ir a chocarse, ¿verdad? No sé si alguien vio la película de Duro de Matar de Bruce Willis. Pues no sé si miran mucha televisión, pero pasan una escena donde
justamente los terroristas que agarraron un aeropuerto, le cambian esa altitud al avión y el avión piensa que el terreno está más abajo de donde es y se estrella contra la pista de aterrizaje. Entonces, es una curiosidad. Bueno, estaciones satelitales, que son las que vamos a ver más adelante, son los sensores remotos. Aquí vemos algunas imágenes, algunas fotografías. Estaciones locales, estaciones que están en el Ártico, estaciones agronómicas, estaciones satelitales. Tipo de estación por la información que suministran también. Las principales son las básicas, que proporcionan datos de los regímenes climatológicos y su distribución en una región de estudio. Las ordinarias, que se definen condiciones climáticas locales y características de uno o varios elementos meteorológicos. Auxiliares, que captan información específica en lugares no cubiertos por las anteriores. Transitorias, recaban información de uso inmediato, temporal, por algún estudio o trabajo específico. Operacionales, que son permanentes y se remueven al momento que desaparece la necesidad de información. Aquí están unas que son de observación local, ¿verdad? Son aéreas, marítimas, terrestres. Instrumental de las estaciones climatológicas ordinarias. Son aquellas que miran ustedes como las de INSIBUM, que tienen su termómetro que mide la temperatura máxima del día, su termómetro que mide la temperatura mínima, la precipitación, la evaporación, la dirección de viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y son las 12:53. Vamos a hacer un intento, vamos a dejar hasta aquí. Les queda a ustedes la tarea de seguir viendo esta presentación y las que voy a hacerles llegar. En el transcurso de la semana pueden escribirme por alguna duda o pregunta al respecto. Pero el interés es que ustedes tengan material de lectura todas las semanas, que podrán ser presentaciones, pero también, en la medida de lo posible, les voy a mandar algunos documentos como estos, los cuales ustedes van a leer, algunas tesis, algunos temas específicos, o algunos artículos. Aquí hay un bonito artículo, estimaciones de cobertura arbórea mediante imágenes de satélite multiespectral. Entonces, esto lo van a leer ustedes, tal vez en un trabajo que dejemos en próximas clases. Y esa va a ser la intención que tengamos en la medida de lo posible. Que ustedes se lleven a casa, en el transcurso de la semana, alguna lectura y también algún trabajo. Aparte de ver esta investigación, esta presentación de instrumentos, la tarea para el siguiente sábado será que investiguen la relación que existe entre los instrumentos de monitoreo ambiental y el ambiente. Quiero que me busquen eso, o sea, poder hacer una investigación en grupo de tipo ensayo, unas 3-4 páginas, donde ustedes redacten la importancia de monitorear el ambiente. ¿Por qué es importante? Pero no quiero que solo pongan, es importante porque el ser humano depende del ambiente. No, miremos más de eso, desarrollenlo de la siguiente forma. Pregúntense qué es el ambiente, para qué sirve, quiénes viven en el ambiente, de quiénes dependen, y pueden enfocarlo a algún sector en especial. Pero quiero que ustedes redacten por lo menos algo que tengan como sustento de esa importancia del monitoreo ambiental. ¿Por qué hay que monitorear el ambiental? Pero
Alguien puede decir mi opinión es esta, pero respáldenlo en alguna investigación, en algún artículo, en algunos cuantos párrafos de eso. Esa va a ser la tarea para el siguiente sábado. Un título y párrafos que hablen de él, unas 2 o 3 páginas. Por el momento no voy a pedir introducción, objetivos, conclusiones, bueno, bibliografía sí pongo, para ver de dónde lo sacaron. Más adelante vamos a ver, incluso si da tiempo, que ustedes hagan un pequeño artículo. Y yo les voy a decir cómo lo hagan. Obviamente no va a ser muy largo, pero por lo menos que sepan cómo se estructura un artículo y que sepan después un poquito cómo llegar a publicar. Voy a esto de pasar lista. Vamos a ver si puedo, porque no tenía yo activado el host o el hospedador de esto. Fíjense, jóvenes, voy a hablar con el encargado. Porque en otras sí tenía yo eso, incluso podía empezar a grabar. Vamos a ver. Asistencia. Ingeniero, una consulta. ¿Sí va a poner sus datos para poder tener su correo y número telefónico? Sí, voy a hacer eso ahorita, en esos últimos minutos, porque no me dejó proyectar la asistencia. Entonces voy a ir al chat y así ustedes apuntan. No sé si ustedes tienen un grupo, bueno, o con que uno de ustedes tenga mi número y ya se lo compartan, más que suficiente. 5506-7591 es mi celular. Mi nombre es Paris y mi correo es parisriver@gmail.com. parisriver@gmail.com. Así que aquí estaríamos hasta hoy, jóvenes. Les deseo un feliz fin de semana. Nos estaríamos platicando en el recurso de la semana para que vean ustedes las presentaciones en la plataforma o vía correo electrónico por si yo tengo alguna información. En la medida de lo posible, si me puede escribir alguien, ¿verdad? O por teléfono o por correo, pues qué mejor. Les agradezco la atención y cualquier cosa nos comunicamos. Gracias, ingeniero. Muy bien, hasta luego. Que las pasen muy bien. Feliz tarde, buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.